Viernes, 4 de julio de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 23. Registro digital, 203-0710. Tipo, jurisprudencia. Notificaciones por correo electrónico. Para determinar la oportunidad del juicio de amparo, surten efectos en la fecha que aparece en la constancia de envío respectiva. Legislación procesal del Estado de Sonora. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de segunda instancia que confirmó la diversa dictada en el juicio de origen. El tribunal colegiado sobreseyó en el juicio al considerar que la demanda se presentó fuera del plazo legal al tomar en cuenta que la notificación del acto reclamado surtió efectos en la fecha de envío del correo electrónico respectivo. En términos del artículo 174, penúltimo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. En desacuerdo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en el que argumentó que si bien ese precepto prevé que las notificaciones practicadas vía correo electrónico surten efectos desde la fecha de envío. De acuerdo con el diverso 180 del mismo ordenamiento, los plazos empiezan a correr hasta el tercer día. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que para efectos del cómputo del plazo para promover juicio de amparo, las notificaciones practicadas por correo electrónico surten efectos en la fecha de su envío, la cual aparece en la constancia que genere el sistema electrónico correspondiente en términos del artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Justificación. El artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que los plazos para promover el juicio de amparo se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de la resolución reclamada. Luego, el numeral 174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora dispone que las notificaciones realizadas a través de correo electrónico se tendrán por practicadas y surtirán efectos legales en la fecha de envío que aparezca en la constancia que prevé el diverso 172, penúltimo párrafo, del ordenamiento señalado. Además, no puede considerarse que el sistema a través del cual se envían aquellas genera incertidumbre jurídica o que es irracional, pues la ley prevé los requisitos que deben observarse para tener por señalado cierto correo electrónico como medio procesal de notificación, así como casos de excepción. Además, las notificaciones por correo electrónico son un medio subsidiario cuya utilización está sujeta a la verificación previa de la recepción de los mensajes y su finalidad es agilizar la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y las partes. Por tanto, su práctica no carece de certeza ni de seguridad jurídica, pues proporciona a la parte interesada los datos necesarios para que pueda conocer con prontitud el contenido total de la resolución que se ordena comunicar. En la inteligencia de que la carga procesal de consultar frecuentemente el correo no transgrede la dignidad de las personas justiciables, pues es un deber que deriva del principio dispositivo que impone a las partes vigilar la marcha del proceso. Primera sala. 2 de 23. Registro digital, 203-0732. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en el juicio de amparo indirecto. El incidente de daños y perjuicios derivados de esa medida cautelar no puede desecharse por la sola circunstancia de que se reclame un monto superior al que se fijó como garantía. Hechos. Una empresa demandó a varias personas en la vía mercantil por el adeudo de diversas cantidades. El juez requirió en múltiples ocasiones a los demandados el pago. Sin embargo, ante su incumplimiento, les indicó que los arrestaría por 3 horas por desacatar una orden judicial. En desacuerdo con ese apercibimiento, las personas demandadas promovieron sendos juicios de amparo indirecto, en los que les fue concedida la suspensión mediante la exhibición de una garantía. Posteriormente, el juzgado de distrito les negó el amparo a los quejosos, por lo que la empresa actora presentó un incidente de daños y perjuicios por la suspensión en cada uno de los juicios de amparo al considerar que su trámite le ocasionó daños y perjuicios superiores al monto que exhibieron las personas demandadas como garantía. No obstante, el juzgado de distrito desechó de plano los incidentes, al considerar que a través de ellos solamente puede solicitarse el pago de la garantía inicialmente otorgada y no de una cantidad mayor. Criterio jurídico. La solicitud de la tercera interesada del pago de una cantidad superior al monto de la garantía fijada con motivo de la suspensión decretada en un juicio de amparo
En el marco del incidente de daños y perjuicios previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, no actualiza un motivo manifiesto de improcedencia que justifique su desechamiento, con el argumento de que ese reclamo excede su litis, ya que la comprobación de la cantidad solicitada es la materia de análisis de fondo del asunto. Justificación: cuando se niega el amparo a la parte quejosa y, con motivo de la suspensión concedida, se ocasionan daños o perjuicios a la parte tercera interesada, surge su derecho a promover el incidente al que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo para reclamar la pérdida o el menoscabo que le ocasiona la falta de pago, durante el tiempo que duró el juicio de amparo, respecto de las cantidades que considera tener derecho a percibir. Ahora bien, para fijar la garantía con motivo de la suspensión que se otorga, la persona juzgadora de amparo realiza inicialmente un ejercicio de naturaleza especulativa. Esto, porque a pesar de que el daño constituye un dato cierto, el perjuicio se ubica dentro del ámbito de las probabilidades, ya que se trata de la ganancia lícita que puede dejar de obtenerse a futuro. De esta manera, el incidente de daños y perjuicios con motivo de la suspensión es un mecanismo legal que sirve para confrontar la garantía fijada en un inicio con un cálculo posterior más certero, correspondiendo a quien promueve el incidente demostrar los hechos en los que basa sus pretensiones. Así, el que la parte tercera interesada reclame el pago de un monto mayor al de la garantía fijada en la suspensión no justifica el desechamiento de plano del incidente bajo la consideración de que excede su litis, pues precisamente la comprobación de esa cantidad es la materia de fondo del asunto, respecto de lo cual no puede prejuzgarse en un acuerdo inicial. Primera Sala. 3 de 23. Registro digital, 203-0702. Tipo, jurisprudencia. Interés jurídico en amparo indirecto. Forma de acreditar la calidad de tercero extraño al juicio natural, en el caso de contratos privados de compraventa de bienes inmuebles, cuyas firmas fueron ratificadas ante notario público, artículo 57. Fracción 12, 75 y 86 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo. Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si para acreditar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como tercero extraño en el juicio natural y aduce vulnerado su derecho de propiedad con motivo de un embargo, es necesario que el notario público que certifica la ratificación y reconocimiento de firmas de un documento privado de compraventa haga constar la forma en que se identificaron los comparecientes, conforme a la ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación conjunta de los artículos 57, fracción 12, 75 y 86 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo, para tener por acreditado el interés jurídico del promovente del amparo indirecto, en su calidad de tercero extraño al juicio natural, basta con que la certificación de ratificación y reconocimiento de firmas de contratos privados de compraventa de bienes inmuebles, realizada ante notario público, contenga el nombre, apellidos y demás generales de los comparecientes. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando el promovente del juicio de amparo aduce ser titular de un derecho de propiedad o posesión afectado por el acto de autoridad, debe acreditar fehacientemente que tiene el dominio sobre la cosa. Ello puede lograrse por medio de documentos privados traslativos de dominio, siempre que sean de fecha cierta, en cuyo caso harán prueba plena para acreditar el interés jurídico del quejoso. Conforme a la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo, la acreditación en comento debe incluir el nombre, apellidos, edad, estado civil, lugar de origen, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los contratantes, sin llegar al extremo de considerar que el fedatario deba dar fe de conocerlos o bien hacer constar su identidad por medio de dos testigos. Ello, pues la certificación de reconocimiento y ratificación de firmas comprende un acto jurídico diverso a la fe de conocimiento de los comparecientes. Mientras la primera tiene la finalidad de hacer constar que determinadas personas firmaron el documento privado, la segunda tiene por objeto dar fe de que existe adecuación entre la persona y el nombre, para lo cual es indispensable que el solicitante se identifique plenamente ante el notario y éste exprese la forma en que ello aconteció, sin limitarse a la mera expresión de los generales del solicitante. Primera Sala. 4 de 23. Registro digital, 203-0733. Tipo,
Jurisprudencia. Suspensión provisional. Debe negarse cuando se reclama la disminución del monto que el Poder Judicial de la Federación debe aportar al seguro de separación individualizado del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si debe concederse la suspensión provisional solicitada por personal en activo del Instituto Federal de Defensoría Pública. Para que el Poder Judicial de la Federación continúe aportando al seguro de separación individualizado conforme al mismo porcentaje retenido del sueldo básico del trabajador, que fue disminuido por el Consejo de la Judicatura Federal como medida de ajuste al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. Mientras que dos sostuvieron que debía negarse al traducirse la concesión en una tutela anticipada. El otro estableció que debía concederse para el efecto de que se continuaran realizando las aportaciones correspondientes en las condiciones con las que contaba el quejoso antes de la disminución acusada. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe negarse la suspensión provisional cuando el acto reclamado consiste en la disminución del monto que el Poder Judicial de la Federación aporta al seguro de separación individualizado del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Al ser un acto reparable en la sentencia y respecto del cual el transcurso del tiempo no genera un perjuicio directo a la parte quejosa. Justificación, conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo. En los juicios de amparo en los que se solicite la suspensión, la autoridad jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es decir, las afectaciones que pueden surgir en caso de no concederse la suspensión frente a la contravención a disposiciones de orden público y el perjuicio al interés social que pudieran surgir con la suspensión del acto reclamado. Cuando se promueva amparo contra actos vinculados con la disminución del porcentaje que el Poder Judicial de la Federación debe hacer a cuenta de sus trabajadores como aportaciones a su seguro de separación individualizado, debe negarse la suspensión provisional porque de un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente a la no afectación al interés social y disposiciones de orden público. La medida cautelar es innecesaria para preservar la materia del juicio, ya que no se hace valer alguna afectación irreparable en sentencia. Por el contrario, de concederse la medida se afectaría injustificadamente el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Porque el seguro de separación individualizado constituye una prestación laboral dirigida a proporcionar seguridad económica y a preservar el ingreso de los servidores públicos ante la eventualidad de su separación del servicio. Por su naturaleza, este instrumento lo administra una institución de seguros y su monto se entrega cuando se cumplan los plazos y las condiciones previamente pactadas contractualmente. Por ello, no se encuentra a disposición inmediata del beneficiario y la suspensión no se relaciona directamente con su subsistencia. Además, no es posible conceder la suspensión pues los efectos de tal medida implicarían la erogación de recursos públicos y, por ende, es susceptible de afectar el interés social de la población. En la medida en que esos recursos económicos pueden ser indispensables para satisfacer otras necesidades de interés público. Los efectos pretendidos con la medida cautelar son innecesarios para preservar la materia del juicio incluso, no se advierte que negarla pudiera ocasionar un perjuicio irreparable a la parte quejosa. Pues de concederse el amparo contra la reducción, los montos e intereses que debieran en su caso ser aportados por el Poder Judicial de la Federación a la parte quejosa pueden serle restituidos en forma retroactiva. Segunda Sala. 5 de 23. Registro Digital, 203-0697. Tipo, jurisprudencia. Incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía exhibida con motivo de la suspensión. Procede aunque en el juicio de amparo se haya decretado el sobreseimiento al demostrarse que la firma de la demanda de amparo es falsa. Hechos. En diversos juicios de amparo indirecto se concedió la suspensión de los actos reclamados y se fijó la garantía respectiva, la cual se exhibió. Se sobreseyeron los juicios al demostrarse que las firmas de las demandas no correspondían a las partes quejosas. Las sentencias quedaron firmes y la parte tercera interesada promovió incidentes de daños y perjuicios para hacer efectivas las garantías exhibidas, los cuales se declararon fundados. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía exhibida con motivo de la suspensión de los actos reclamados aunque el juicio de amparo se haya sobreseído al demostrarse que la firma de la demanda de amparo es falsa. Justificación. Aun cuando la parte quejosa no hubiere sido quien promovió el juicio, es evidente que se benefició de la no ejecución del acto reclamado mientras estuvo vigente la suspensión. Además, si exhibió la garantía, ello corrobora que se benefició, pues de otra forma no la hubiera exhibido. La exhibición de la garantía prueba, además, su conformidad con el otorgamiento de esa medida cautelar y su interés de prevalerse de sus efectos. Pues de no interesarle o no querer beneficiarse de ella no hubiera exhibido la garantía. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 23. Registro Digital, 203-0666. Tipo, aislada. Autoridad responsable diversa a las señaladas en la demanda de amparo. Debe prevenirse a la parte quejosa para que exprese si desea ampliarla. Hechos, en diversos juicios de amparo indirecto, al resolver el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia definitiva. De las constancias del asunto de origen que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. El Tribunal Colegiado de Circuito se percató que en la emisión o ejecución del acto reclamado intervino al menos otra autoridad que la parte quejosa no señaló como responsable en su demanda de amparo. Revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento a efecto de prevenirla y hacerle saber las consecuencias de no señalarla. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se previene a la parte quejosa para que manifieste si desea señalar como autoridad responsable a una diversa a las que señaló en la demanda de amparo. No basta con hacerle saber la concreta autoridad o autoridades que se estima deben ser señaladas con ese carácter y apercibirla que de no hacer ese señalamiento. El juicio de amparo continuará solo respecto de las autoridades que sí fueron señaladas como responsables. Justificación. El requerimiento y el apercibimiento así realizados impiden a la parte quejosa conocer las consecuencias reales de que no se desahogue esa prevención o que la quejosa no amplíe su demanda para designar también con el carácter de responsables a las autoridades respecto de las cuales el juzgado de distrito haya llamado su atención. Para satisfacer el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa en este tipo de situaciones, en términos de los artículos 108, fracción 3, 110 y 114 de la Ley de Amparo. La prevención respectiva deberá, 1. Señalar las autoridades que el juzgado de distrito estima participaron en la emisión o ejecución de los actos reclamados y que no fueron señaladas como responsables. 2. Requerir a la parte quejosa para que exprese si desea señalarlas con ese carácter. 3. Indicarle que de señalarlas. Deberá exhibir una copia de la demanda por cada una de las nuevas autoridades que designe con ese carácter, así como el número de copias suficientes del escrito aclaratorio para distribuir entre cada una de las autoridades responsables, cada una de las personas terceras interesadas. Una más para la persona agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, de ser el caso, las necesarias para el incidente de suspensión. Y 4. Apercibir a la parte quejosa que de no desahogar la prevención, o de no designar a todas las autoridades destacadas, o de no acompañar las copias requeridas, salvo las que correspondan al incidente de suspensión. A. Se seguirá el juicio y se tendrán solo como autoridades responsables a las que con ese carácter hubiere designado en su demanda o al desahogar esa prevención. B. En su caso. En la sentencia definitiva se decretará el sobreseimiento, pues la falta de señalamiento de una o varias autoridades destacadas que debían participar como responsables impide examinar la constitucionalidad del acto, omisión o norma general reclamados, ya que además de que no se integraría en forma completa y adecuada la relación jurídico-procesal en el juicio de amparo, tampoco se satisface el derecho fundamental de previa audiencia reconocido por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de las autoridades no designadas. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 23. Registro Digital, 203-0667. Tipo, aislada. Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No tiene ese carácter la persona secretaria de acuerdos cuando solo actúa como fedataria judicial.
Hechos. Un juzgado de distrito desechó la demanda de amparo indirecto respecto de los actos reclamados a una persona secretaria de acuerdos. Consideró que no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas secretarias de acuerdos no son autoridades responsables para efectos del amparo cuando solo actúan en su calidad de fedatarias judiciales. Justificación. Conforme al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, las personas secretarias de acuerdos no cuentan con facultades de decisión. Por ende, respecto de los actos que se les atribuyen en su actuación como fedatarias judiciales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. Relacionada con el diverso quinto, fracción 2, ambos de la Ley de Amparo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 23. Registro Digital, 203-0686. Tipo, aislada. Derecho humano al agua. Efectos de la sentencia de amparo que ordena a la autoridad municipal a coordinarse con los 3 ámbitos del gobierno para garantizarlo. Hechos. Un comité de agua potable promovió amparo indirecto en contra de la omisión de diversas autoridades municipales de adoptar las medidas necesarias para evitar el corte del suministro de energía eléctrica en el pozo de su comunidad, el cual abastece de agua a múltiples familias. El juez de distrito sobreseyó el juicio al considerar que había concluido el compromiso adquirido por la autoridad, en el convenio celebrado para el pago de la energía eléctrica requerida para la operación del pozo. Además, consideró que, en términos de la fracción 3 del artículo 115 constitucional, los comités de agua pueden coadyuvar con el ayuntamiento para efecto de proporcionar el recurso hídrico a los habitantes de su demarcación. Asimismo, el juzgador señaló que la parte quejosa no acreditó haber solicitado la intervención del ayuntamiento para atender dicha problemática, por lo que concluyó que no se podía estimar que esa autoridad estuviera obligada a solucionar el problema del abastecimiento de agua. En contra de esta determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito considera que cuando la autoridad municipal incumple con sus obligaciones generales para garantizar este derecho humano, el efecto de la sentencia de amparo debe ser adoptar las medidas necesarias para proporcionar su acceso, de manera individual y coordinada con las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Justificación. En los artículos 4, 27, 115, fracción 3, inciso A, y 122, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Observación General número 15-2002, el derecho al agua, artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, se fijaron elementos que garantizan su eficacia y el ejercicio del derecho humano al agua como un derecho fundamental. También dispuso que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Asimismo, señaló que este derecho humano es indispensable para vivir dignamente y una condicionante previa para la realización de otros derechos. A la luz de esta normatividad, las autoridades del Estado mexicano están obligadas a cumplir sus deberes generales y compromisos internacionales en materia del derecho humano al agua, los cuales se sintetizan en los siguientes. 1. Abstenerse de restringir el acceso al agua en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad, física, económica, sin discriminación, y de manera informada. 2. Coordinarse con los 3 ámbitos del gobierno para respetar, proteger, cumplir y garantizar los derechos humanos. 3. Adoptar todas las medidas positivas necesarias para proteger a la ciudadanía de actuaciones de terceros, estatales y no estatales, que menoscaben ilegítimamente el ejercicio de este derecho humano. Y 4. Adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar la preservación, el suministro y saneamiento del agua potable, salubre y suficiente, de modo que lo puedan ejercer tanto las generaciones presentes como las futuras. Si la autoridad municipal incumple sus obligaciones generales para garantizar el acceso a ese derecho humano, el efecto de la sentencia de amparo debe ser que asuma una actitud activa en el cumplimiento de su deber constitucional para proteger y garantizar este derecho humano. En particular, que atienda la problemática de falta de agua de la comunidad y adopte las medidas que estime necesarias para garantizar ese derecho.
Dichas medidas deberán realizarse de manera individual y en coordinación con las otras autoridades de los 3 niveles de gobierno. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 de 23. Registro Digital, 203-0698. Tipo, aislada. Incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía exhibida con motivo de la suspensión. Se rige por el principio indemnizatorio. Hechos. En diversos juicios de amparo indirecto se concedió la suspensión de los actos reclamados y se fijó la garantía respectiva, la cual se exhibió. Posteriormente se dictaron sentencias que sobreseyeron los juicios al demostrarse que las firmas de las demandas no correspondían a la parte quejosa. Las sentencias quedaron firmes y la parte tercera interesada promovió incidentes de daños y perjuicios para hacer efectivas las garantías exhibidas, los cuales se declararon fundados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía exhibida con motivo de la suspensión de los actos reclamados se rige por el principio indemnizatorio, conforme al cual, la indemnización constituye propiamente la reparación del quebranto o la merma que efectivamente ha sufrido la parte tercera interesada en su patrimonio. Justificación. El elemento constitutivo de la acción indemnizatoria lo constituye la hipótesis de que la parte quejosa no obtenga sentencia conforme a sus intereses, pues en ese supuesto no se justificó la concesión de la medida cautelar solicitada. La acreditación de los eventuales daños y perjuicios y con ello, la procedencia misma del incidente, no radica en el tipo de sentencia no favorable a la parte quejosa, sino en los elementos que demuestran la causa y el efecto entre la medida cautelar y los daños o perjuicios efectivamente generados. El principio indemnizatorio es una de las múltiples vertientes del derecho a la justa indemnización, emanada de los artículos 1 y 17 constitucionales. Una justa indemnización implica el restablecimiento de la situación anterior, de no ser esto posible, la fijación del pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados al surgir el deber de reparar. El derecho a la justa indemnización, sobre todo tratándose de violaciones a derechos humanos, precisa que el daño causado sea el que determina la indemnización, y su naturaleza y monto dependen de la afectación ocasionada. Esas directrices, interpretadas en conjunto con el artículo 107, fracción X, constitucional, son aplicables para la garantía en la suspensión, y obligan a que su monto no sea arbitrario, sino jurídicamente adecuado, racional, lógico, y a que su base sea una cantidad bastante para reparar el daño o indemnizar los perjuicios causados en caso de que la parte quejosa obtenga una sentencia desfavorable, sin importar si es desestimada por una causal de improcedencia, o bien, por negarse la protección constitucional. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de 23. Registro Digital, 203-0699. Tipo, aislada. Incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía exhibida con motivo de la suspensión. Un elemento para su procedencia consiste, genéricamente, en que la quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo, sin distinción del tipo de sentencia desfavorable. Hechos. En diversos juicios de amparo indirecto se concedió la suspensión de los actos reclamados y se fijó la garantía respectiva, la cual se exhibió. Posteriormente se dictaron sentencias que sobreseyeron los juicios al demostrarse que las firmas de las demandas no correspondían a la parte quejosa. Las sentencias quedaron firmes y la parte tercera interesada promovió incidentes de daños y perjuicios para hacer efectivas las garantías exhibidas, los cuales se declararon fundados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que uno de los elementos de procedencia del incidente de daños y perjuicios, con motivo de la suspensión de los actos reclamados es, genéricamente, que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo, sin distinción de qué tipo de sentencia desfavorable actualiza la procedencia del mencionado incidente. Justificación. Los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo establecen que, 1. La garantía otorgada por la parte quejosa para obtener la suspensión del acto reclamado responde por los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada con motivo de la concesión de la medida cautelar, si no se obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo, y 2. Quien pretenda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la concesión de la suspensión debe tramitar un incidente ante la autoridad que conoció de esa medida cautelar.
La autoridad que se pronuncie sobre la suspensión de los actos reclamados debe tomar las medidas pertinentes para que no se defrauden derechos de terceras personas, quienes se beneficiarían con la ejecución del acto reclamado. Con tal objetivo, en los casos en que se considera fundada la petición de suspender el acto reclamado, pero ello pueda ocasionar daños o perjuicios a la tercera interesada, el artículo 107, fracción X constitucional establece que la parte quejosa deberá exhibir una garantía para responder por ellos. El artículo 132 de la Ley de Amparo recoge ese mandato constitucional y reitera que la efectividad de la medida cautelar deberá condicionarse a que la parte quejosa otorgue garantía bastante para reparar el daño a indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren a la tercera interesada, y aclara que será para el caso de que la peticionaria no obtuviera sentencia favorable. De ahí que no existe distinción de qué tipo de resolución no favorable a la parte quejosa actualiza el supuesto de procedencia de la acción indemnizatoria. Entonces, la base de dicha acción es, en términos generales, la hipótesis absoluta en la cual la parte quejosa no obtiene su pretensión de amparo, ya sea por una negativa de la protección constitucional o un sobreseimiento. Y si con motivo de la suspensión concedida se ocasionaron daños o perjuicios a la tercera interesada, ésta tiene la oportunidad de promover el incidente previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de 23. Registro Digital, 203-0701. Tipo, aislada. Interés jurídico en el amparo indirecto. Cuando se reclama el sistema normativo del impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, la parte quejosa debe acreditar el acto de aplicación con prueba pertinente e idónea. Legislación del Estado de México. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto contra los artículos 69S a 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios, adicionados mediante el decreto número 21, publicado en la Gaceta del Gobierno Local el 31 de enero de 2022, que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, y el acuerdo por el que se emite la metodología para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, al que deberán sujetarse las fuentes fijas y fuentes móviles de jurisdicción estatal y municipal que operan en el territorio de dicha entidad federativa, publicado en el citado medio de difusión el 7 de abril de 2022. El juzgado de distrito negó el amparo. Contra esa resolución promovió recurso de revisión, en el que se advirtió de oficio que de los documentos aportados como prueba no se advertía la aplicación del sistema reclamado, ni fueron aptos para demostrar que está en el supuesto normativo relativo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción 12 del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando el contribuyente no acredita con prueba pertinente e idónea, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, el acto de aplicación en su perjuicio y, por ende, estar en el supuesto del sistema normativo reclamado. Justificación. Para demostrar el interés jurídico en el amparo indirecto cuando se reclama el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera derivado del consumo de energía eléctrica. La quejosa tiene la obligación de acreditar que las estimaciones de pago del impuesto ecológico exhibidas, declaraciones y pagos correspondientes obedecen a que en el cálculo del impuesto se aplicó la fórmula y factores de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, conforme a la cédula de Operación Integral, COI, memorias de cálculo de cada uno de sus equipos y actividades que generen las emisiones indirectas, ya sea con una prueba pericial o alguna otra que resulte idónea y pertinente para ello, para así acreditar el acto concreto de aplicación y la afectación a su esfera jurídica. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 12 de 23. Registro Digital, 203-0705. Tipo, aislada. Legitimación en amparo indirecto. Carece de esta el titular de la Unidad de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, cuando el acto reclamado deriva del ejercicio de las facultades que le otorga la Ley de Responsabilidades Administrativas Local. Hechos. El titular de la Unidad de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México promovió amparo indirecto contra la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa Local del Estado de México, emitida en un procedimiento de responsabilidad administrativa, en la que consideró que una de las faltas descritas en el expediente relativo no es grave.
El juzgado de distrito desechó de plano la demanda al estimar que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción 23 del artículo 61. En relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo. Contra esa resolución interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que el titular de la unidad de investigación del órgano superior de fiscalización del Estado de México carece de legitimación para acudir al amparo indirecto cuando el acto reclamado deriva del ejercicio de las facultades que le otorga la Ley de Responsabilidades Administrativas local. Justificación. El reconocimiento de la autoridad investigadora como parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa que se inicie contra un servidor público o contra una persona física o moral precede del ejercicio de las facultades de investigación que con imperio realiza y que le llevan a elaborar un pliego de responsabilidades, al que queda sujeta la revisión de la conducta imputada al presunto responsable. Si bien el referido titular se vuelve parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, lo cierto es que acude con la finalidad de defender su actuar como investigador en la etapa inicial, conforme a las facultades que le otorga la ley relativa, pues es la encargada de integrar el expediente que, en su momento, ha de remitirse al Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa para su sustanciación, es decir, actúa durante todas las etapas del referido procedimiento. En ejercicio de las facultades que le otorga la Ley de Responsabilidades Administrativa local, por lo que no se advierte que sea titular de algún derecho humano. De ahí que su participación en el procedimiento de origen no es en un plano de igualdad frente al particular. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13 de 23. Registro digital, 203-0720. Tipo, aislada. Prueba pericial. La reserva del juez de distrito de proveer y no desecharla desde su ofrecimiento por el incumplimiento de un requisito de forma resulta ilegal. Aplicabilidad de las jurisprudencias 2A/J. 106/2003 y 1A/J. 39/2012. Décima. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto y ofreció una prueba pericial omitiendo exhibir el cuestionario respecto del cual versaría el desahogo de la misma. El juzgado de distrito reservó pronunciarse sobre la admisión de la pericial. La parte quejosa, sin mediar requerimiento, adjuntó el cuestionario respecto del cual versaría la prueba. El juzgado de distrito al proveer sobre la prueba determinó desecharla ante el incumplimiento de un requisito formal, es decir, la falta de exhibición del cuestionario referido. Ello en aplicación de la jurisprudencia P/J 18/2018, décima, emitida por el Pleno del Alto Tribunal. La oferente interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en aplicación de las consideraciones de las jurisprudencias 2A/J 106/2003 y 1A/J 39/2012, décima, emitidas por la segunda y la primera salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reserva del juez de distrito de emitir un pronunciamiento sobre la prueba pericial ante el incumplimiento de un requisito formal, resulta ilegal. Justificación. De las jurisprudencias citadas deriva que, 1. El juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiene como fin tutelar derechos fundamentales. 2. Para alcanzar ese objetivo los órganos jurisdiccionales deben tener presente la constante tendencia de emitir nuevas consideraciones que abran la procedencia del juicio de amparo a fin de que, eliminando requisitos y tecnicismos o superando conceptos tradicionales, se logre la protección que los promoventes buscan a través del amparo. Y 3. En aquellos supuestos en que exista un plazo perentorio para las partes es necesario que los juzgadores hagan del conocimiento las razones por las que una pretensión no se tiene satisfecha, a fin de poder subsanarla. De estos razonamientos, aplicados por analogía, deriva que la decisión del juzgador de amparo de reservar proveer sobre la prueba pericial desde su ofrecimiento, ante el incumplimiento de un requisito formal, depara perjuicio a las partes al dejarlas en estado de indefensión por no darles oportunidad de conocer las razones por las que no cumplió con los requisitos previstos en la ley de amparo y con ello subsanar la irregularidad dentro del plazo legal correspondiente. Primer Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 14 de 23. Registro digital, 203-0721. Tipo, aislada.
Prueba pericial. La reserva del juez de distrito de proveer y no desecharla desde su ofrecimiento por el incumplimiento de un requisito de forma. Suspende el plazo de ofrecimiento y se reanuda una vez que se hacen del conocimiento de la parte quejosa las razones que motivaron el desechamiento. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo indirecto y ofreció una prueba pericial omitiendo exhibir el cuestionario respecto del cual versaría el desahogo de la misma. El juzgado de distrito reservó pronunciarse sobre la admisión de la pericial. La parte quejosa, sin mediar requerimiento, adjuntó el cuestionario respecto del cual versaría la prueba. El juzgado de distrito al proveer sobre la prueba determinó desecharla ante el incumplimiento de un requisito formal, es decir, la falta de exhibición del cuestionario. Ello en aplicación de la jurisprudencia P/J 18/2018, décima, emitida por el Pleno del Alto Tribunal. La oferente interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la reserva de proveer respecto de la prueba pericial ante el incumplimiento de un requisito de forma. Suspende el plazo de ofrecimiento y se reanuda una vez que el juzgador hace del conocimiento del oferente las razones que motivaron su desechamiento. Justificación. De las jurisprudencias 2A/J 106/2003 y 1A/J 39/2012, décima. Emitidas por la segunda y la primera salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, 1. El juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiene como fin tutelar derechos fundamentales. 2. Para alcanzar ese objetivo, los órganos jurisdiccionales deben tener presente la constante tendencia de emitir nuevas consideraciones que abran la procedencia del juicio de amparo a fin de que, eliminando requisitos y tecnicismos o superando conceptos tradicionales, se logre la protección que los promoventes buscan a través del amparo. Y 3. En aquellos supuestos en que exista un plazo perentorio para las partes. Es necesario que los juzgadores hagan del conocimiento de estas las razones por las que una pretensión no se tiene satisfecha, a fin de poder subsanarla. Con base en esos razonamientos, aplicados por analogía, la reserva de proveer respecto de la prueba pericial ante el incumplimiento de un requisito de forma. Suspende el plazo de ofrecimiento y se reanuda una vez que el juzgador hace del conocimiento del oferente las razones que motivaron el desechamiento de la prueba, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión. Primer Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 15/23. Registro Digital, 203-0724. Tipo, aislada. Recurso de queja contra la resolución que tiene por no presentada la demanda de amparo indirecto. Si la quejosa realiza en tiempo los actos necesarios para dar cumplimiento a la prevención para aclarar la demanda, pero por error presenta el desahogo en un juzgado de distrito distinto. El tribunal colegiado de circuito debe tener por desahogada la prevención. Hechos. Un juzgado de distrito tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto. Señaló que la parte quejosa no desahogó la prevención para aclararla dentro del plazo conferido. En el recurso de queja que interpuso argumentó que por error presentó el escrito de desahogo en un órgano jurisdiccional diverso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si al resolver el recurso de queja el tribunal de alzada corrobora que la parte quejosa desplegó actos encaminados a desahogar oportunamente la prevención formulada, pero por error presentó su escrito en un juzgado distinto, debe tenerse por desahogada en tiempo. Justificación. Anteponer el error en que incurrió la quejosa por encima de los actos que desplegó en forma oportuna para desahogar la prevención tendría como consecuencia privilegiar un formulismo que, en ese supuesto, sería excesivo y desproporcional, y contravendría el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, si la prevención se desahogó oportunamente, aunque en un juzgado distinto al que previno, debe tenerse por desahogada en tiempo. Tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la parte contraria ni le concede una ventaja indebida a la parte quejosa. Pues el que presente el escrito de desahogo dentro del plazo legalmente previsto ante un juzgado diverso no tiene como consecuencia que se amplíe en su beneficio el plazo para cumplir con el requerimiento. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 16/23. Registro Digital, 203-0725. Tipo, aislada. Reposición del procedimiento en amparo indirecto.
Debe ordenarse cuando se previene a una persona jubilada sin precisar las consecuencias de omitir la designación de autoridad responsable y sin considerar la situación de vulnerabilidad de la quejosa. Hechos: una persona promovió amparo indirecto contra la discusión, votación y aprobación de los artículos 5. Fracción 15 y 86 de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios, con la pretensión de obtener la debida actualización de su pensión por jubilación. El juzgado de distrito la previno para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al gobernador de dicha entidad federativa. En su desahogo indicó que no lo señalaría con ese carácter. El órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio al estimar que se debía llamar a juicio tanto a la autoridad que creó y expidió la norma, como a la que la promulgó. Contra esa resolución la quejosa promovió recurso de revisión, en el que se advirtió de oficio una violación a las reglas esenciales del procedimiento del amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe reponerse el procedimiento en amparo indirecto cuando el órgano jurisdiccional previene a una persona jubilada sin precisar las consecuencias de no señalar a alguna autoridad como responsable, y sin tomar en cuenta su pertenencia a un grupo potencialmente vulnerable ni la naturaleza del acto reclamado, que deriva de la pretensión de obtener la debida cuantificación de su pensión. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en su doctrina jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad social que las pensiones son una prestación de especial interés que representa una salvaguarda de vital importancia de las personas trabajadoras. En ese contexto, conforme a los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se trate del amparo promovido por un pensionado o jubilado, se tiene que hacer una interpretación que les garantice el derecho a una tutela judicial efectiva, para salvaguardar su derecho a la seguridad social, impidiendo que cuestiones técnicas tengan como consecuencia una afectación en su bienestar y dignidad de vida. Por ende, si el órgano jurisdiccional les formula prevenciones, es indispensable que les explique de manera clara y precisa las consecuencias de no señalar a alguna autoridad como responsable. Ello con independencia de que el acto reclamado sea la constitucionalidad de una norma general, pues de manera preponderante se debe considerar antes de eso la situación en que se encuentra el quejoso al ser parte de un grupo potencialmente vulnerable. Por tanto, el requerimiento del juzgador de amparo conlleva que se indique, de manera precisa, las consecuencias de no hacerlo, como lo es la improcedencia de la acción constitucional. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 17 de 23. Registro Digital, 203-0730. Tipo: aislada. Suspensión de oficio y de plano en amparo indirecto. Procede cuando los actos reclamados pueden tener como efecto privar a una comunidad agraria de la titularidad, posesión o disfrute de sus derechos. Hechos. El Comisariado de Bienes Comunales de una comunidad agraria promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión provisional contra la tramitación y expedición de documentos relacionados con la regulación de la tenencia de la tierra, por parte de diversas autoridades administrativas. El juzgado de distrito ordenó abrir el incidente de suspensión, negó la medida cautelar provisional y, posteriormente, la definitiva. Contra esa resolución, la comunidad interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede conceder la suspensión de oficio y de plano cuando los actos reclamados puedan tener como efecto privar total o parcialmente, de manera temporal o definitiva, la titularidad, posesión o disfrute de los derechos de una comunidad agraria, aun cuando la quejosa haya solicitado la apertura del incidente de suspensión. Justificación. Conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio y de plano se decreta por la persona juzgadora, aunque quien promueve la acción constitucional no la solicite y sin mayor trámite, sin abrir el incidente, viene el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, siempre que se trate de los actos que taxativamente ahí se indican. La suspensión que se sustancia vía incidental requiere ubicarse en alguno de los supuestos del artículo 127 de dicha ley, o bien, ser solicitada por la parte quejosa conforme a su artículo 128. En estas dos últimas hipótesis, se abre un cuaderno incidental y está sujeta, entre otros aspectos, a que no se sigan perjuicios al orden público ni se afecte el interés social, realizando una ponderación de la apariencia del buen derecho.
En su prosecución existe un primer pronunciamiento, el cual se denomina suspensión provisional y, posteriormente, una vez que la autoridad fue requerida para rendir el informe previo y, en su caso, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, el órgano de amparo se pronunciará sobre la procedencia de la medida definitiva. La diferencia de regulación obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos de especial relevancia como la vida, la libertad o la integridad personal, o bienes jurídicos que requieren atención especial como son los derechos agrarios de núcleos de población ejidal y comunal. En ese sentido, si se pueden ver afectados los derechos agrarios de algún núcleo de población ejidal y comunal, con motivo de los actos emitidos por una autoridad, que tengan o puedan tener por efecto privar, total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos, debe otorgarse la suspensión de plano y de oficio, sin abrir el incidente de suspensión, aun cuando lo solicite así expresamente la parte quejosa, ya que por mandato legislativo existe la necesidad de proteger bienes jurídicos que requieren atención especial. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 18 de 23. Registro Digital, 203-0671. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia para conocer del amparo en revisión contra la multa impuesta por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por no comparecer a la audiencia de conciliación. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes rechazaron ser competentes por materia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del juicio de amparo indirecto en el que se reclama la multa impuesta por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por no comparecer a la audiencia de conciliación. Mientras que uno consideró que al tratarse de un acto administrativo emitido por una autoridad del mismo carácter corresponde al colegiado de esa materia. El otro estimó que al haberse emitido dentro del procedimiento de conciliación prejudicial previsto en la Ley Federal del Trabajo e impuesta por el referido centro en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, corresponde conocer al especializado en materia laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que corresponde al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo conocer del amparo en revisión contra la multa impuesta por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por no comparecer a la audiencia de conciliación. Justificación. Si bien el centro referido tiene el carácter de autoridad administrativa, en términos del artículo 1 de su ley orgánica ejerce una dualidad de funciones. Al imponer una multa por incomparecencia a la audiencia de conciliación lo hace en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales dentro de la etapa prejudicial del procedimiento laboral, encaminada a la solución de conflictos entre una parte patronal y dos sindical y su trabajador. Por ello, tanto el acto reclamado como las funciones de la autoridad responsable son laborales. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 19 de 23. Registro Digital, 203-0665. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Es improcedente el promovido por el imputado contra la resolución del Tribunal de Alzada que de oficio revoca la sentencia absolutoria y ordena la reposición total de la audiencia de juicio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la resolución del Tribunal de Alzada que de oficio revoca la sentencia absolutoria emitida en el juicio oral y ordena la reposición total de la audiencia de juicio ante un tribunal de enjuiciamiento distinto, es un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por el imputado contra la resolución mencionada. Justificación. Conforme al artículo 61, fracción 23, en relación con los diversos quinto, fracción, párrafo primero y 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley de amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, los que afecten de forma material, actual, real y directa derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
La resolución del Tribunal de Alzada que de oficio revoca la sentencia absolutoria dictada al imputado y ordena la reposición total de la audiencia de juicio ante un tribunal de enjuiciamiento distinto no es un acto de imposible reparación. Por sí sola no genera consecuencias sobre la libertad de la persona acusada, porque la imposición de una medida cautelar en el juicio repuesto para asegurar su presencia en el procedimiento, que incida en aquella o la restrinja, no es consecuencia directa de esa resolución, sino de un acto procesal distinto futuro de realización incierta. Lo que se contrapone con los presupuestos para hacer procedente la instancia constitucional, esto es, que los efectos del acto sean reales, actuales, directos y materiales. La libertad de inmediata ejecución otorgada en la sentencia absolutoria de primera instancia no es un derecho, sino una expectativa, pues para ello es necesario que adquiera firmeza. En caso de que sea impugnada en apelación, no existe disposición en el Código Nacional de Procedimientos Penales que faculte al Tribunal de Alzada a reactivar las medidas cautelares. Es inexacto considerar la erogación económica que implica afrontar un juicio como parámetro de procedencia del amparo. La impartición de justicia gratuita a que se refiere el artículo 17 constitucional es un principio que rige la actuación de toda autoridad jurisdiccional y prohíbe imponer a las partes el pago de alguna suma económica para obtener respuesta a cualquier pretensión que sometan a su consideración. Sin embargo, no se traduce en la obligación del Estado de liberar a las personas de todo gasto accesorio que implique afrontar un proceso, sino, en su caso, se vincula con las cargas procesales que deben soportar las partes sujetas a un proceso y que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Asimismo, la institución ministerial podría perfeccionar su estrategia litigiosa con el consecuente perjuicio procesal del acusado. Sin embargo, la trascendencia al resultado del fallo de ese potencial escenario procedimental es un acto futuro e incierto, incluso, reparable en sentencia definitiva. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 20 de 23. Registro digital, 203-0692. Tipo, jurisprudencia. Impedimento previsto en el artículo 51, fracción B, de la Ley de Amparo. Excepcionalmente y en atención a la regla de necesidad es factible desestimarlo cuando se reclama el decreto relativo a la reforma judicial. Hechos, al conocer de 2 juicios de amparo indirecto en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Un juez de distrito manifestó ubicarse en la citada causa de impedimento al haber promovido un juicio constitucional semejante. 2 tribunales colegiados de circuito emitieron criterios contradictorios al calificar las respectivas excusas, mientras que uno consideró impedido al juez de amparo. El otro estimó que se generaba un caso de excepción de la causa de impedimento y lo declaró infundado. Criterio jurídico. En casos extraordinarios y en atención a la regla de necesidad es factible desestimar la excusa sustentada en la mencionada causa de impedimento. En tanto se corre el riesgo de entorpecer significativa o totalmente el derecho de acceso a la justicia. Justificación. El sistema jurídico nacional reconoce y protege los derechos fundamentales, entre ellos, el de acceso a la justicia pronta, expedita, completa e imparcial, impartida por un poder legalmente establecido, que garantice que toda persona obtenga una tutela judicial efectiva. El decreto de reforma mencionado genera una situación extraordinaria e inédita en la República que impacta en la integración de los poderes judiciales de la Federación y de todas las entidades federativas. Dada la inminente remoción de todas las personas titulares y su nueva conformación a través de procesos de elección popular. Todos los juzgadores resultan afectados por la reforma y, por ello, en todos los casos hay una latente tensión entre lo debatido y la persona del juzgador, que es la razón que subyace a la citada causa de impedimento. Esta situación extraordinaria demanda la ponderación razonable de los derechos y valores implícitos entre la presunción inmersa en la causa de impedimento frente a la presunción de imparcialidad de la que está investido el juzgador y, en esa tesitura, cabe dar más peso a esta última y observar la regla de necesidad que informa la doctrina para así considerar que las personas juzgadoras de amparo, excepcionalmente, quedan habilitadas para conocer y decidir asuntos en los que, en circunstancias ordinarias, habrían de calificarse como impedidas por haber promovido un juicio de amparo semejante al sometido a su conocimiento.
De lo contrario, se haría nugatorio o se entorpecería significativamente el derecho de acceso a la tutela judicial. Lo anterior, siempre que la persona juzgadora no sea parte de ese específico juicio de amparo y que transparente la situación particular que concurre, salvaguardando su compromiso de resolver los casos sin preferencia hacia alguna de las partes y apegado a la ley y a la razón, que son los valores que subyacen al principio de justicia imparcial. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 21 de 23. Registro digital, 203-0693. Tipo, jurisprudencia. Impedimento. Se actualiza cuando el juicio de amparo semejante en el que el juez del conocimiento interviene como quejoso o como tercero interesado no se ha decidido por sentencia firme. Artículo 51, fracción B. De la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar asuntos en los que el juez de distrito manifestó estar impedido en virtud de que intervino como parte en un diverso juicio de amparo, totalmente concluido, cuya materia era similar a la discutida en el juicio de su conocimiento. Mientras que dos órganos estimaron fundada la causa de impedimento, el otro consideró que ésta solo se actualizaba si el juicio de amparo en el que el juez de distrito era parte se encontraba en trámite. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la causa de impedimento establecida en el artículo 51, fracción B, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando el juicio de amparo semejante al que es del conocimiento del juez, y en el que éste interviene como quejoso o tercero interesado, se encuentra pendiente de resolución. Justificación. El principio de imparcialidad tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal impone a los juzgadores el deber de resolver los asuntos de que conozcan atendiendo a criterios de objetividad. Sobre esa base, la causa de impedimento prevista en el precepto legal citado, se actualiza cuando el juzgador es quejoso o tercero interesado en un juicio de amparo diverso, en el que se discutan temas similares a los sometidos a su potestad y que, además, se encuentre pendiente de resolución. Ello significa que ambos procedimientos deben estar en trámite. Existe la posibilidad de que un juzgador pierda la objetividad o imparcialidad si interviene como parte en un procedimiento abierto o en curso, porque en ese caso está presente el riesgo de que resuelva el negocio de su conocimiento en un sentido del cual pueda aprovecharse en el juicio pendiente de resolver. Ese peligro desaparece cuando en este último procedimiento ya se dictó sentencia firme. Entenderlo de otra manera supondría que el juzgador se declarara impedido en una situación en la cual no se presente la posibilidad de que obtenga beneficio, y de que no existe el riesgo de perder su imparcialidad, lo cual inevitablemente no solo no tendría ninguna utilidad práctica. Por el contrario, se afectaría la función judicial en detrimento del mencionado principio de imparcialidad. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 22 de 23. Registro digital, 203-0734. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional. Se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo, cuando se reclama la circular 130/24 del Consejo del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Hechos. En dos juicios de amparo indirecto en los que se reclamaron los acuerdos del citado Consejo referentes a la incorporación de códigos QR en los testimonios notariales se negó la suspensión provisional al considerarse que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Al resolver sendos recursos de queja, dos tribunales colegiados de circuito emitieron criterios contradictorios. Mientras uno coincidió con la razón para negar la suspensión provisional, el otro estimó que con su otorgamiento no se afectaría el interés social ni el orden público mencionados. Criterio jurídico. Cuando se reclama la circular referida que manda la implementación del código QR en los testimonios notariales en el Estado de Jalisco, la suspensión provisional satisface el requisito dispuesto en el artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo. Justificación. Conforme a la jurisprudencia P/J 73/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la función notarial es de orden público.
Por su parte, los artículos 128 al 134 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco establecen las normas que deben observarse en la elaboración y emisión de los testimonios notariales. A través de la referida circular 130/24 se comunicaron los acuerdos que instruyen la incorporación de códigos QR en los testimonios notariales, como elemento adicional de seguridad a los ya establecidos en la ley, con la finalidad de erradicar los testimonios falsos. Por tanto, otorgar la suspensión provisional contra la mencionada circular satisface el requisito del artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo, porque la función notarial no se paraliza, altera o entorpece, sino que aun cuando se prescinda de la implementación de los códigos QR, la emisión de los testimonios notariales continúa rigiéndose por el marco legal y en la forma ordinaria en que el servicio se prestaba antes de la emisión del acto reclamado, esto es, con las medidas de seguridad establecidas en la ley citada. Esto significa que con la suspensión no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes ni se le produce un daño que de otra manera no resentiría. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 23/23. Registro Digital, 203-0675. Tipo, aislada. Contradicción de criterios. Es improcedente cuando se actualiza la figura de la cosa juzgada. Hechos. Se resolvió una contradicción de criterios y se emitió un criterio obligatorio. Al analizarse una diversa se identificó que contendían los mismos órganos, con iguales sentencias y planteándose el mismo punto de choque. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando en una contradicción de criterios se advierta que participan los mismos tribunales colegiados de circuito, con iguales sentencias denunciadas que en otra ya resuelta de fondo, debe declararse improcedente al actualizarse la figura de la cosa juzgada. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 752/2020, señaló que para determinar que una misma causa ya fue objeto de resolución en un juicio previo y, por tanto, que se actualiza la figura de la cosa juzgada, debe verificarse la concurrencia de elementos formales y sustantivos. Por tanto, cuando en una contradicción de criterios se advierta que se cumple con los elementos señalados, respecto de otra resuelta con anterioridad, debe declararse improcedente al actualizarse la figura de la cosa juzgada. Ello, al acreditarse que son los mismos elementos de carácter formal, a. personas, órganos contendientes, b. cosas u objetos, sentencias contendientes, y c. causas, la intención de emitir un criterio unificador, así como idénticos elementos de carácter sustantivo. 1. Identidad en las pretensiones. Igual tema a resolver o misma problemática. 2. Examinar si en la primera contradicción existió un pronunciamiento de fondo. Y 3. Identificar que se hubieran cumplido las formalidades esenciales del procedimiento. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.